Hola a todos. Nos encontramos nuevamente con Miguel Valls. Los que habéis visto el vídeo anterior, porque acabamos de grabar uno justito antes de este, veréis que estábamos hablando de los códigos andinos, que son 7 códigos. Y de esos códigos nos ha desglosado Miguel, más bien, los 3 primeros. Entonces, los que no hayáis visto el vídeo anterior, por favor, para poder continuar comprendiendo sería interesante que lo vieseis. Y los que ya lo tenéis visto, pues vamos a seguir con esos códigos. Entonces, si te parece, Miguel, vamos directamente a seguir por donde íbamos. Lo primero, bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Yolanda, por haberme invitado a tu programa, a tu casa y estar aquí con vosotros, con Luis también, que está detrás de las cámaras, pero está su presencia y sí, hemos visto 3 códigos que son el Kausai, el Anya y el Munai. Rápidamente Kausai reconoce nuestra existencia, es lo primero que hemos de hacer. Después de nuestra existencia hemos de saber desde qué verdad queremos proyectarnos, que es el Anya, y luego añadir Munai, que es el amor. Muy bien. Para que todo suceda. Ahora, a partir de aquí está el código Yankee, que es el siguiente. Cuando yo ya he pasado por mi existencia, he elegido mi desde dónde y he aplicado el Munai, que es el amor, deseo y poder, yo tengo que aprender a crear sincronicidades para mi resultado. Y el código Yankee lo que te permite es crear sincronicidades, al igual que todos los trucos de lo que son magia, crear universos propios, alinearte. Todos los truquitos de magia están en este código. Eso suena muy interesante, sobre todo para los que nos gusta el esoterismo, ¿verdad? Para este tipo de técnicas que no son las puras psicológicas que normalmente se aplican en todo tipo de terapias y como las más conocidas, ¿no? Entonces, continúa explicándonos. Bueno, por ejemplo, imagínate que yo ahora quiero crear algo en mi vida. Por ejemplo, quiero crear una novia, una compañera determinada. Al hilo de lo que decíamos antes. Sí, como para retomar esto. Entonces, yo hago un proceso de creación, siempre considerando el plano simbólico, energético y físico, que de esto ya haremos otro programa hablando específicamente de estos 3 planos. ¿Vale? Cuando yo ya he hecho el proceso de creación, ¿a mí quién me asegura que yo vaya a estar en el sitio correcto, en el momento correcto, que va a aparecer esta persona que yo he creado en mi vida? Nadie me lo puede asegurar. Entonces, para yo ir a donde quiero ir, he de crear una sincronicidad. Muchas veces hablamos de la sincronicidad, he tenido una sincronicidad que me ha llevado a esto, o he tenido una sincronicidad que me ha llevado a lo otro, pero muy pocas personas crean esa sincronicidad conscientemente. Entonces, crear una sincronicidad es tan sencillo como esto. Por ejemplo, se puede hacer así. Esto es hoja de coca, pero puedes hacerlo con cualquier flor, con cualquier cosa. Entonces, simplemente sería, primero, para crear una sincronicidad, lo primero que debes saber es saber quién eres. Si no sabes quién eres, difícilmente lo vas a crear. Y saber desde dónde sales. Entonces, yo, Miguel, desde Barcelona, desde Bon Pastor, desde casa de Luis, me dirijo hacia este sitio. Ármame el camino, madre. Entonces, le rompo, con permiso, aunque luego le rompo esta hoja a la tierra en forma de ofrenda. Que no tengo hojas, simplemente digo, yo, Miguel, desde aquí, desde Bon Pastor, me dirijo a mi destino. O sea, mi destino puede ser esa novia que quiero, ese dinero, ese trabajo, lo que sea. ¿Se podría utilizar otra cosa en vez de la hoja de coca a nivel como de ofrenda, vamos a decir? Puedes usar cualquier tipo de flor o puedes simplemente agacharte y darle un beso a la tierra. Es decir, tienes que hacer cualquier simbolismo que se te ocurra que considere a la tierra. ¿Vale? Entonces tú simplemente dices, yo, Miguel, desde donde estoy me dirijo a este sitio, ármame el camino. No solo sirve para esto, es guapísimo para todo lo que quieras. Por ejemplo, yo me he perdido por la montaña de Montserrat y he armado una sincronicidad para salir de ahí y han sido los mismos pájaros
los que me han llevado a la salida donde estaba el coche que habíamos aparcado. Qué bonito, ¿no? Sí, o pierdes un objeto que no encuentras en casa y lo que haces es hacer exactamente lo mismo. Yo, Miguel, desde aquí estoy buscando tal objeto, ármame el camino. Entonces, fluyes y llegas al objeto. O sea que no solo hablamos de ir a un lugar físico, de decir, como tú decías, me he perdido y me han llevado a la salida, sino para conseguir cualquier tipo de situación, De situación. O de objetivo, ¿no? De cualquier decir. objetivo. Tengo que tener 3 cosas claras. La primera es a dónde quiero ir, cuál es el objetivo. Bien sea una novia, bien sea un trabajo, bien sea un dinero, bien sea un estado, cuál es mi a dónde. Cuando yo sé mi a dónde, lo primero es decir quién soy, mi existencia, yo soy Miguel, porque si yo no digo quién soy y doy por presupuesto que la Tierra lo sabe, a lo mejor no lo sabe porque yo no lo he dicho, porque a veces presuponemos las cosas y no es así, yo me he de dar cuenta de que soy Miguel para que la Tierra se dé cuenta de que soy Miguel. ¿Dónde estoy? Porque a veces presupongo que la Tierra sabe dónde estoy y he de saber, pues bueno, estoy aquí en Buen Pastor, en casa de Luis y de Yolanda, y hacia dónde me dirijo. Entonces, una vez yo sé quién soy, dónde estoy, hacia dónde me dirijo, lo único que hago es agacharme a la tierra y decirle, ármame el camino, darle un beso y ya. Solo con ese gesto de darle un beso, acabo de reconocer a la tierra y le acabo de dar conscientemente el poder del proceso, del camino que yo he de seguir para llegar a mi resultado. Entonces, las mismas fuerzas naturales que les podríamos llamar en este idioma suerte, te llevan a donde tú quieres ir. Que en realidad, más que suerte, son fuerzas naturales. ¿Y por qué justamente reconocemos a la Tierra y no otro tipo de entidad o de sitio? Porque vivimos en la Tierra. Al vivir en la Tierra, el objetivo que nos queremos desplazar está aquí dentro de la Tierra. Entonces conviene que sean las mismas fuerzas de la Tierra las que nos lleven allí. Entonces siempre, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde me dirijo? Ármame el camino. Le das un beso a la tierra, le das una flor de ofrenda, le puedes dar un poco de tabaco, un dulcecito que le compres, cualquier cosa que para tu inconsciente le haga entender que has reconocido a la tierra en esto. Con agacharte y darle un beso a la tierra es bastante. Es suficiente. Entonces, vayas por donde vayas, sin saber por dónde vas a llegar a donde tú quieres ir, por magia, por suerte. Es aquel dicho de que todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Exacto. Y aparte de eso, el Yankee nos habla de esto. Esto, por ejemplo, es un universo propio, o unas telas que representan universo propio, que metafísicamente tiene un diseño concreto, que hoy no voy a explicar el diseño metafísico porque es entrar en numerología y en otras cosas que no vienen a cuento, pero cuando quieras volvemos a hablar. Muy bien. Entonces, dentro de este universo, yo tengo mis cosas y yo aquí es donde genero con simbolización toda la creación de mi realidad. Todas las construcciones metafísicas, todos los rituales, todos los despachos los hago dentro de aquí. ¿Por qué los hago dentro de aquí? Por una razón. Porque desde el momento en el que yo abro estas telas, que en la de abajo está representada la materia y antimateria, en el de arriba está representado la dualidad, y en el tercero está representado el mapa cuaternario, es la representación fractal de un universo. Desde el momento en el que yo lo abro, mi inconsciente tiene claro que estoy abriendo un universo o que estoy considerando mi propio universo. Entonces, lo que sucede es que todo lo que aquí diseño o todo lo que aquí genero solo depende de mí, no depende de factores externos. Por ejemplo, si tú no consideras o no representas un universo propio, dependerás de la alineación de la luna, de los astros, dependerás de la influencia del inconsciente colectivo que haya en ese momento, dependerás de las personas que te están rodeando
y de muchísimos factores externos, porque estás trabajando en colectivo. O sea, aquí solo rigen tus leyes. Exacto, yo aquí puedo decidir si quiero que la luna sea llena, si quiero que no haya luna, puedo decidir si quiero que haya sol, puedo decidir si no quiero que haya sol, o sea, están mis leyes porque es mi universo. Y que esto es la representación externa de mi propio universo interno. En realidad todo este universo es interno, no es que las telas sean mi universo, sino que la tela es la representación de este universo. Aparte, como la estructura mental de aquí de Occidente es una estructura mental de ganadores y perdedores, sí. Entonces si trabajas en colectivo, generalmente alimentas las intenciones de otros. Por ejemplo, si yo ahora mismo quiero hoy 2.000 euros para la semana que viene, eso a lo mejor lo quieren 200 personas más. Entonces la intención de 199 personas van al ganador. ¿Vale? Es como una carrera. En una carrera uno gana y los otros pierden todos. Entonces todos los que pierden lo único que están haciendo es colaborar a que el ganador gane. Entonces toda intención que tú tengas, si no estás a la altura de esa intención, esa fuerza va al que sí que está a la altura. O sea, toda tu intención va al más listo de todos, si trabajas en colectivo. Ahora, desde que tú abres esto, ya no, todo es solo para ti. Y todo lo que creas aquí solo depende de ti y no hay nada que vaya hacia el colectivo. Incluso puedes atrapar del colectivo aquí, poniendo imanes o otras cosas para tu intención. Anda. ¿Entiendes? Puedes también esas intenciones que hay en el colectivo que refuerzan lo tuyo, pueden atraerlos ahí. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo ahora quisiera lo que tú dices, lo que tú me has preguntado antes, el dinero, multiplicarlo, yo puedo, por ejemplo, darle a cada uno de estos un valor distinto. Por ejemplo, superior, inferior, positivo, negativo. Posible, imposible, conocido, desconocido. Entonces, ¿en cuál de estos está atrapado el dinero? Si está aquí, por ejemplo, que es lo negativo, ¿sí? Hago así y lo muevo de lo negativo al centro. Aquí, cuando está en el centro, lo dejo en el centro como una semana. ¿Vale? Aparte de esto, empiezo a densificar este centro. ¿Cómo lo densifico? Le pongo más billetes, le pongo un poquito de oro, le pongo un poquito de tabaco de ofrenda, le pongo una copita de vino al lado. Todo esto es densificar con más materia esta intención. Densifico, le hablo, le canto. Así una semanita. Y a la semana todo el dinero se me ha multiplicado como he querido. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estoy centralizando el dinero en mi propio universo. ¿Cómo decías que se hacía lo del universo? Y mi propio... En realidad, sí, tienes que tener... Es que explicar esto llevaría un programa entero porque tienes que tener en cuenta el diseño de cada una de las telas, tiene que tener una numerología en específico. No te preocupes, lo decía de broma, vale. Pero es que me la has puesto a huevo, porque claro, el dinero se multiplica en una semana componiéndole un poquito de tabaco, añadiendo algún billete más y cantándole un poco, pues digo, pues nada, aquí vamos a una fábrica. Para que lo entiendas hay que entender una cosa para que no se haga. Y esto si queréis hacerlo sin universo, solamente con que cogéis un papel, lo dibujéis así como unas líneas, aunque trabajaréis desde colectivo, ¿vale? También sirve para densificar. ¿Vale? O sea, densificar es, yo tengo una intención, y una intención es algo que está en el aire, es algo que no es sólido. ¿Yo cómo puedo densificar esa intención? Por ejemplo, puedo ponerle semillas para que crezca. Por ejemplo, puedo ponerle dulces para que se armonice. Si en caso de que sea economía, puedo ponerle oro, puedo ponerle plata, puedo ponerle piedras preciosas. Todo eso es simplemente vida, densidad, materia que yo estoy añadiendo a mi intención. Le hablo, le canto, le cuento mis cosas, le digo que le integro en mi vida, todo eso que es densificación. Entonces esto, intención que está en el aire, le canto, le hablo, le pongo semillas, le pongo dulces, le esto, le otro, lo otro, ¡pam!, ya lo tengo en tierra. Es una cuestión de densificar intenciones, simplemente. O sea que lo que haces es darle cada día energía al inventarlo. Exacto. Y durante ese tiempo tienes tu universo abierto. No.
Solo lo abro. En el momento en que vas a hacer... Exacto. ¿Por qué no lo tengo abierto? Porque si yo tengo mi universo abierto y digo algo, posiblemente se cumpla. Entonces a veces decimos cosas mecánicas que perjudican. Ajá. ¿Vale? Y si yo ahora mismo me enfado contigo, me enfado con Luis o conmigo mismo, con el universo abierto, ¿entiendes? O sea, entonces, claro, que cuando tú tienes tu universo abierto, como dices, todo lo que dices todo lo que se tú crea, digas se puede manifestar. se manifiesta. Entonces, por eso es bueno tenerlo o cerrado o poner, por ejemplo, una piedrecita que tú simbolices siempre. Cuando pongas esto encima está cerrado. ¿Vale? Entonces, siempre que pongas eso estará cerrado. Entonces tú en el rato del día que decides, trabajar, lo que haces es, abres, cuando abres, invocas las fuerzas de la tierra, de la agua, del fuego, del aire. Invocas también las fuerzas de cualquier mito en el que tengas creencia, que crees en la energía crística, invoca la energía crística, que crees en el chamanismo, invoca a los chamanes trascendidos que te ayuden. Y entonces dejas abierto espacio sagrado. A partir de ahí empiezas a hablarle a ese dinero, empiezas a ponerle a ese dinero más billetes, puedes añadirle billetes si tienes de otros países también para integrar, puedes añadirle oro, puedes cualquier cosa que para ti represente la prosperidad económica o el valor económico. E ir densificando. Flores, por ejemplo, que eso es la representación de la vida, le doy vida a mi economía. ¿Vale? Semillas que hacen que mi economía crezca, porque la semilla es lo que hace crecer. Dulces para que se armonice. Y todo eso lo dejas ahí dentro, en el universo cerrado. Si lo tienes envuelto, quiero decir cerrado, lo dejas dentro. Exacto. Entonces está ahí 7 días así. Y luego también me he de valorar. Valorar es permitirme comprarme cualquier capricho que no me sirva absolutamente de nada, que simplemente sea un capricho que quiero tener por valor hacia mí, una prenda nueva de ropa, especialmente si tengo poco dinero. ¿Vale? Especialmente si tengo poco dinero, porque eso significa que estoy valorándome, no estoy en mi deuda económica de mi mente, sino estoy en mi propio valor, y eso hace que se multiplique el valor. Muy bien. Y tengo que celebrar, siempre tengo que celebrar. Si yo ahora hago una construcción aquí, después de hacerla, me he de ir a celebrar, he de bailar, he de tomar vino, he de hacer cualquier cosa de celebrar para darle la orden a mi inconsciente de que ya está. O sea, que hacéis lo mismo que hago yo en terapia. En terapia, cuando estamos trabajando con creencias, después de integrar la creencia y comprobar que está integrada, celebramos. Celebramos siempre. Y es una orden como para potenciar aquello que estás hecho, dándole la seguridad de que está bien, que es bueno, que es positivo, y de acelerar el proceso. Aquí funciona del mismo modo. En todos los sitios, verás que en todos los sitios, tanto de religiones como de terapias, como de todo, finalmente te dicen, agradece y celébralo todo. Gratitud y celebración, gratitud y celebración, siempre es lo mismo. Curioso. Entonces, código IHI, lo que te habla es de esto, de qué trucos tengo yo para sutilizar, o sea, para densificar lo sutil, que es una intención, y también te enseña, por ejemplo, a sutilizar lo denso. ¿Vale? Acciones densas que generen resultados en tu mundo sutil. Por ejemplo, imagínate, una acción densa puede ser hacer el amor con tu marido. ¿Vale? Eso es algo denso, eso es algo carnal. Si tú eso lo haces con tu universo propio abierto, si tú eso lo haces como ritual abierto para conseguir una información, una sabiduría o una enseñanza en tu mundo sutil, esa energía que de lo denso se está desprendiendo sube a lo sutil para que luego lo puedas bajar cuando tú quieras a lo denso. Ajá. Es como que almacenas esa energía para después usarla para el fin que tú desees. Exacto. Imagínate que yo quiero saber algo que no sé, puedo usar ese acto como ritual, ese acto denso, que no tiene nada que ver en apariencia, como ritual para que toda esa energía liberada se vaya a mi mundo sutil
entonces tenga esa información en lo sutil para luego bajarlo cuando yo quiera. Qué interesante esto. Sí, y lo de crear sincronicidades. Por ejemplo, si yo ahora mismo pierdo algo en mi casa, yo simplemente digo quién soy, dónde estoy y cuál es el objeto al que me dirijo. Entonces me alineo con la tierra y lo encuentro. ¿Que me pierdo en el bosque? Lo mismo. ¿Que quiero llegar a ese dinero que nunca llegué? Lo mismo. Que me armen el camino para llegar. ¿Vale? Cuando hablamos de camino, no es un camino meramente físico. Es físico si estás en la montaña y lo que quieres es salir. Pero si lo que estás buscando es a lo mejor un estado espiritual, o lo que estás buscando es el compañero de camino que vas a tener en tu vida, o lo que estás buscando es saber un poquito más, algo, a lo mejor el camino que tienes que seguir es un camino interior que también te lo va a armar También te lo... Muy ¿entiendes? Bien. ¿Qué otras cosas podemos hacer con este código o que nos enseña, que nos muestra? Básicamente lo que te muestra es esto, es muy amplio en contenido. Si pusiéramos poner ejemplos, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de coger un sufrimiento y romperlo, también forma parte de este código. Ajá. O sea, este código sirve para romper en ti todo lo que no quieres, este código sirve para llamar a ti o crear en ti todo lo que quieres. Este código te sirve para crear sincronicidades que te lleven a la donde que tú quieres, y este código te sirve para lo que son los trucos de magia meramente. Los trucos de magia. Sí. Acláranos esto un poquito. Un truco de magia es esto que estamos haciendo, cómo hacer que en una semana se densifique la cantidad de dinero que yo quiero. Eso es un truco de magia. O cómo puedo hacer, por ejemplo, poniendo un poquito de tabaco aquí, sanar el asma a una amiga, como hice el otro día, ritualizando ese tabaco de una manera concreta para quitar ese asma. O cómo puedo coger aquí, si por ejemplo ahora mismo tengo, yo qué sé, una verruguita que me quiero sacar, coger una piedrecita aquí con el universo abierto, empiezo a frotar la piedrecita con sal y esa verruguita a mí desaparece. ¿Entiendes? Entonces te enseña ese tipo de trucos. Y ese tipo de trucos te ayudan tantísimo en la vida que te la facilitan mucho. O sea que hay muchas formas de aplicar este código, sí. Infinitas. Todo lo que sea para materializar o incluso desmaterializar, ¿no? Por exacto, lo que he entendido, para alejar algo de ti o para acercarlo. Para bajar lo sutil a lo denso, para subir lo denso a lo sutil, para crear sincronicidades hacia tu destino, para alejar cosas de tu vida que no quieres, incluyendo, no sé, diferentes tipos de mal de ojo, karmas o cosas así que puedan generar una influencia en tu persona. Cualquier cosa que de algún modo te limite o te... Exacto. Esto es, o el código Yankee es la herramienta con la cual generar trucos para precipitar las cosas que tú quieres, sean las que sean. Muy bien, pues está muy interesante. Veo más de uno haciendo el cuadradito en el papel, haciéndole las ofrendas. Tened en cuenta que ahí estáis en el universo propio. En el común, ¿no? Sí, en el papel. No, si ellos lo hacen en el papel aún están en el universo colectivo. La única diferencia es que ya tienen una alineación de decir, bueno, por lo menos ya sé dónde estoy. Ya sé si estoy en lo negativo, en lo positivo, en lo posible, en lo imposible. Como esto me hace de mapa, ya sé dónde estoy, o aunque no sepa dónde estoy, por lo menos lo pongo en el centro. El hecho de configurar un universo propio, ¿siempre hay que hacerlo con estas reglas o lo podríamos hacer con unas reglas personales? Podrías hacerlo con unas reglas personales. Lo que pasa es que este universo propio, ahí donde lo ves, tiene la numerología del universo natural, tiene la materia y la antimateria del universo natural, la dualidad del universo natural y el mapa de dualidad del universo natural. Por lo cual, es como si fuera una fractalidad del propio universo. Como si cogemos un pedacito y lo hacemos nuestro. Exacto. Muy bien. Entonces, desde ese punto, tiene más crédito a la hora de aplicarlo, tiene más confianza.
por así decirlo. Vale, digamos que en cierta medida lleva las leyes ya implícitas del universo natural que nos van a favorecer dentro del nuestro. Exacto. Muy bien. Es que como has comentado, ya sabemos que hoy no lo vamos a hablar porque no da tiempo, pero a título de ilustración para los que nos estén viendo, una pinceladita para un próximo vídeo. A ver si en el siguiente nos lo cuenta, que yo también tengo ganas de saberlo, ¿eh? Sí, os lo contaré. Aparte es importante que todos tengáis universo propio por una razón, porque así ya se acaba la competición entre unos y otros, porque cada uno dentro de su universo es responsable de él y ya no hay alguien que ganar para que otros muchos pierdan. Muy bien. Ahí todo el mundo gana. Exacto, porque todo el mundo depende solo de él, no depende del otro. Muy bien. Pues vamos a seguir con el siguiente código, si te parece. Vale. El siguiente código es el IHI, y el código IHI es también muy útil porque es el código que te permite simbolizar todo lo que has aprendido. Bueno, tiene dos funciones. Primero, agradecer todo lo que has aprendido hasta el día de hoy. Todos los dolores, todos los maltratos, todas las frustraciones, todas estas cosas te han llevado al momento en el que estás y tienes que reconocer de cada una de esas cosas qué es lo que has aprendido. En vez de quejarte por lo que te pasó con tu hijo, por ejemplo, ¿qué aprendiste de eso? En vez de quejarte por lo que te pasó en la universidad, ¿qué aprendiste de eso? En vez de quejarte por lo que te pasó con el marido, ¿qué aprendiste de eso? Desde ese momento tú empiezas a darle sentido a lo que te pasó en el pasado, a agradecer lo que te pasó en el pasado. Y entonces se genera un buen futuro. Pero aparte de eso, tiene la otra parte que es la de simbolizar lo aprendido. ¿Qué es esto de simbolizar? Por ejemplo, imagínate que yo ahora mismo me hago una sanación a mí mismo para quitarme la gripe. ¿Vale? Estoy enfermo y yo pues quiero quitarme la gripe y empiezo a sanarme, por ejemplo, con energía. Es una de las maneras que tengo. Esta sanación es un proceso consciente. Cuando yo me he sanado y consigo sanarme, luego abro mi universo y esa sanación la ritualizo con un símbolo o con una palabra. ¿Y eso qué significa? Que cada vez que yo diga esa palabra o ponga ese símbolo, esa enfermedad se sanará automática. ¿Vale? Porque como yo ya comprendo el proceso, que lo hice de manera manual y lo hice de manera consciente, ahora tengo el poder de ponerlo en automático. Por eso todas las religiones o culturas iniciáticas tienen sellos, tienen símbolos, tienen arquetipos. Por ejemplo, tú miras en el Reiki que está el arquetipo Chukurei. Vale, este Chukurei lo que hace a nivel consciente, si lo desglosásemos, es transforma tu campo áurico en toroide. Para abrir tu campo áurico, sacar una información dañina, volver a meter la información buena, volver a cerrar tu campo áurico y tener esa sanación dentro de tu campo áurico. Todo eso, que es un proceso consciente bastante largo, porque yo lo he hecho manual y es largo, tú solamente haciendo así ya lo tienes. ¿Vale? Se automatiza los procesos. Exacto, toda palabra en realidad es la automatización de un proceso consciente. Si tú dices, por ejemplo, es un símbolo toda palabra, tú dices la palabra amor o quiero amar y te sale de manera automática. Amar es un proceso consciente, ¿vale? Pero te sale de manera automática. Ahora, el problema está en cuanto yo el proceso de esa palabra lo tengo equivocado. Si yo el proceso de ese simbolismo, por ejemplo, el proceso de la palabra amar lo tengo confundido, cuando yo diga la palabra amar me saldrá otra vibración de mí que no es el amor, es otra cosa. Que es lo que le pasa a muchas personas que creen que aman, pero lo que hacen es sufrir, frustrarse. Poseer. Exacto. ¿Por qué? Porque tienen el concepto de ese símbolo mal conceptualizado. O sea, que el símbolo funciona en la medida del concepto que tú tienes. No, tú das el concepto, por ejemplo, yo ahora hago la sanación, esta que yo te digo. Esta sanación es un concepto que yo tengo, que yo lo simbolizo en una palabra. ¿Vale? Y puedo llamar a esta sanación cualquier palabra que se me ocurra.
ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que yo digo esa palabra, automáticamente se sanará. Yo esta palabra se la enseño a muchas personas, pero empiezo a cambiar el concepto de esa palabra. Empiezo a cambiarlo. ¿Por qué? Porque no quiero que sepan el concepto, quiero que sepan el concepto que yo les quiero dar. ¿Vale? Para que no sepan lo que yo sé. Ujú. No sé si esto se entiende. Sí, pero es decir, ahora yo vengo y invento el amor, Mm, ¿vale? Y le pongo la palabra amor mm, y te la enseño a ti. exacto, Automatizo el proceso del amor en ti, exacto. pero tú vas a tener el concepto del amor que yo te dé, el que yo le dé a esa palabra, a esa acción, o es tu propio concepto el que tú adquieres. Sería mi propio concepto si eso no se ritualiza y tú no me cedes tu plataforma de conciencia. De ese concepto yo lo filtraré desde mi propia lógica o desde mi propio mito, desde mi propia plataforma de A conciencia. través de tu concepto del amor. Exacto. Muy bien. Entonces digamos que en las corrientes metafísicas, ocultistas, de sanación, de todo tipo, como tú dices, el símbolo del Chukurray, por ejemplo, se puede haber ido desvirtuando o Degradando. variando, vamos a decir, no vamos a decir ni mejor ni peor, sino como que ha ido evolucionando o variando en función del concepto que cada uno tiene de él. En función de las manos en quien ha caído ese sello, correcto. Entonces igual no es tan positivo que nos pasen el sello así directamente. No voy a hablar de lo que es positivo, de lo que no en ese aspecto, porque en ese aspecto prefiero no hablar, pero sí decir que lo que cada uno de nosotros vaya aprendiendo en él, es bueno que para él y únicamente para él se lo simbolice. Si yo hoy me sano la gripe y yo hoy me lo simbolizo, el próximo día que tenga gripe no me hará falta pasar el proceso. O sea, los procesos solo están para que nosotros aprendamos. Una Ajá. vez nosotros sabemos el proceso, no tenemos por qué hacerlo. ¿Vale? Por ejemplo, en nuestro nivel de conciencia, para ganar este dinero, aunque yo ya lo he creado, tengo que hacer un proceso. ¿Vale? Bien sea ir a trabajar, bien sea jugar a la quiniela, bien sea pedirle a alguien, cualquier proceso que para mi mente les resulte lógico de que yo puedo conseguir esto. Pero ahora mismo yo hago así y digo dinero baja, y no baja porque mi mente no lo entiende como lógico. Ujú. Ahora, llega un momento en otros niveles de conciencia donde todo el proceso de materialización ya lo conozco de manera real, que ya no me hace falta vivir el proceso, que yo digo baja y esto baja. ¿Vale? Muy bien. Entonces es así, si yo ahora sé sanar y yo simbolizo la sanación que yo hago, siempre que ponga un símbolo determinado de esa sanación, pasará eso que yo quiero que pase en el campo áurico o en el cuerpo psíquico de la persona. De la persona. Muy bien. Por eso todas las religiones tienen simbolismos y por eso todas las culturas tienen simbolismo. No es algo que lo hacían por hacerlo bonito, era en sí un proceso consciente que habían simbolizado. Igual que la palabra, es lo mismo, la palabra tiene la capacidad de transformar procesos conscientes en procesos automáticos. Tú dices la palabra caminar, y caminar es un proceso consciente en el cual tú tienes que mover muchísimas articulaciones para poder dar un paso. Pero como ya conoces el proceso y lo has simbolizado con caminar, solamente con que digas esa palabra ya sabes hacerlo de manera automática. Entonces es un arma de doble filo, porque por una parte te permite acelerar los procesos, pero por otra te hace perder conciencia de ellos, porque todo lo haces automático. Tienes que saber usarlo también, para no perder la conciencia. Eso me está llevando a hacer una asociación que no sé si tiene mucha lógica, no sé por qué me ha venido y lo voy a comentar. Por ejemplo, con las matemáticas. O sea, tú aprendes a sumar, aprendes a restar, llega el momento en el que aprendes a dividir y tú sabes que dividir es sumar y restar básicamente y multiplicar. Entonces es como que cuando aprendes a hacerlo ya sabes que es lo que tú dices, se automatiza el proceso. Entonces aquí ya estaríamos hablando de lo mismo. Exacto. De ir sumando herramientas hasta que automatizamos el proceso en sí, sea de lo que estemos hablando. Exacto.
O como si dijera, por ejemplo, ahora que ya sé sumar y restar, he aprendido bien, ahora voy a usar calculadora. Vale, entonces la calculadora me lo hace automático y está muy bien porque me adelanta el trabajo, pero no me he de olvidar de que yo soy quien sé sumar y restar, porque si no llegará un momento que de tanto hacerlo con calculadora se me olvida. Se me va a olvidar hacerlo. Entonces tienes que saber también cuándo hacerlo de alguna manera manual o cuándo hacerlo automático. No siempre aconsejo que se haga todo automático, aunque sepas cómo hacerlo, porque entonces pierdes la conciencia. O sea que no hay que perder de vista quién soy. Exacto. Soy Miguel, que decía en el vídeo anterior, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, básicamente esto es el código IHI. Simbolizar, al igual que si ahora mismo yo tengo una información en ti, por ejemplo, puedo pasártela a ti dándote 3 alientos de vida. Esos 3 alientos de vida es la simbolización del átomo que yo he puesto. Entonces simplemente hago así, por ejemplo. Y acabo de entrar una información en concreto a tu campo áurico. ¿Vale? Y tú también, por ejemplo, si tú tienes una información de cualquier cosa, puedes ponérsela a cualquier otro. Y puedes empezar a clonar informaciones de ti en diferentes lugares. Solo por el medio de esa, o sea, por la transmisión de la intención de transmitir esa información mediante el aliento. Exacto. En este caso, la simbolización que hemos puesto para traspasar ese átomo, esa intención, es el aliento de vida. Ajá. Puedo, por ejemplo, poner toda mi información en una piedra y esa piedra llevarlo al punto más geodésico del planeta más fuerte y entonces estar clonado una parte de mí en ese punto y estar expandiéndose toda mi frecuencia por todos los sitios. Es decir, este código te permite hacer cosas bastante bonitas. Esto se pone cada vez mejor, ¿eh? Sí, cada vez que estás más arriba, ¿vale? Tienes trucos más interesantes. Muy bien. O sea, hay niveles de comprensión y niveles de aplicación, por lo que estoy viendo. Exacto. También. Va en función el nivel de aplicación del nivel de comprensión que tú tienes. Del nivel de comprensión, del nivel de conciencia y también del nivel de confianza. Vale. Comprensión, conciencia, confianza. Y confianza, tiene que ir unidas para que realmente se dé ese camino ascendente, ¿no? De aplicación o de conciencia que decíamos. Es como que todo va de la mano. Exacto. Tú, por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho muchísimos iniciados? Han empezado a clonar en sitios estratégicos del planeta ciertas informaciones para que la realidad se mueva de ciertas maneras. Sí. ¿Entiendes? Entonces es simplemente eso. ¿Vale? O puedes, por ejemplo, tú clonar lo que tú eres en Luis. Y si Luis es capaz de sostenerlo durante 40 días, tendrá la información exacta que tú tienes. ¿Vale? ¿Entiendes? O sea, son trucos que uno va aprendiendo con el código IHI. Muy bien. ¿Cuál sería la forma de sostener, por ejemplo, con el ejemplo que has puesto de Luis, para hacerlo un poquito más comprensible? ¿Cómo se puede sostener esa información que alguien pone en ti? Tú ahora mismo me has transmitido una información mediante el aliento. ¿Cómo la sostengo? Por ejemplo, imagínate que la información que yo te he transmitido es alegría. Ajá. Vale, tienes que sostener que eres alegre durante 40 días. ¿Y tú siempre tienes que transmitir al otro lo que le has transmitido? Es decir, ¿se lo tienes que comunicar? No hace falta. No hace falta. ¿Cómo sabes lo que tienes que sostener? Porque si tú a mí no me dices lo que me has transmitido, ¿cómo sé yo cómo he de sostener o qué he de sostener? En realidad, si sostienes, lo que haces es asegurar que el proceso se ha ejecutado. ¿Vale? O sea, asegurarlo porque tú conscientemente lo estás sosteniendo. Pero desde el momento en el que yo te pongo ese aliento, ese átomo entra en tu campo áurico y entonces en tu campo áurico va haciendo, seas o no seas consciente. Pero es mejor, más rápido, más eficiente y menos manipulador cuando la gente es consciente. Ajá. O sea que también se utiliza para manipular. O se puede utilizar. Se podría utilizar para manipular también. Aunque que sepáis todos que quien trate de manipular a otro, él también será manipulado. Entonces por causa de efecto es algo que no aconsejo.
precisamente si comparto estos trucos es para que seamos libres y no para que... Pero para que seamos conscientes de que también se puede usar de ese modo. Y de hecho, o sea, se ha usado muchísimo la magia negra que mete cosas dentro de ti. ¿Qué es lo que hace? Eso, a lo mejor no lo hace con aliento de vida, lo hace con otro sistema, pero en tu campo áurico mete lo que tú quieres. La función es la misma. La función es la misma. Muy bien. La magia no tiene polaridad, puedes usarlo para los dos polos. Sí, es la intención que tú le pongas. Exacto. Ni blanca ni negra, sino la intención que tú le pones. Es cierto. De hecho, es algo que yo aconsejo, es ni magia blanca ni magia negra. Magia para ti y ya, ¿vale? Porque cuando tratamos de hacer magia blanca, a lo mejor tratamos de decidir lo que es mejor para la persona. Para el otro. Sí, por lo cual ya estamos manipulando. Sí. Y si hacemos magia negra, tratamos de hacer lo peor para el otro, que también es manipulación. Entonces, lo que yo aconsejo es, haz magia para ti, para vivir tú como tú quieras, para vivir tu bien, alineado a la gente. Si quieres ayudar a alguien que sea con su permiso y que él quiera estar ahí, y si ese alguien está en coma, hospitalizado y no puedes hablar con él y quieres hacer algo de magia, siempre dilo a favor de su evolución, de la tuya propia y del libre albedrío de todas las cosas. Sobre todo, garantiza el decirlo. ¿Vale? Es lo que yo he comentado en muchas ocasiones acerca de esto, es que magia negra no es solo desear hacerle mal al otro. Magia negra es toda la magia que manipule, incluida aquella que se utilice para hacer supuestamente el bien. Es decir, tú vienes con una enfermedad y yo decido que la enfermedad te la voy a quitar, entonces te voy a hacer un trabajo de magia para que te sanes. Mi intención es positiva, pero estoy manipulándote, porque yo no sé si tu camino de vida, si tu aprendizaje se está coartando al yo sanarte esa enfermedad, claro. Con lo cual al manipular se convierte en magia negra. Para mí no es que se convierta en magia negra, continúa siendo magia blanca, pero para mí bien y mal las dos son cárceles. Cuando estoy en el bien, no podré soportar que haya nada malo en mi vida o en la vida de los otros, y cuando esté en el mal no podré soportar que haya nada bueno en mi vida o en la de los otros. Entonces a lo mejor yo ahora sano algo en ti, porque me he autoelegido para sanarlo yo a mí mismo, sin haberte dicho nada, y eso que he sanado en ti hace que tú no pases por el proceso que deberías haber pasado. Y estás cortando mi aprendizaje o mi evolución. Exacto. Es lo que me contó, por ejemplo, el Nicolás con la mariposa, ¿no? O sea, ahora te cuento un ejemplo de esto para que veamos un poco. Él, cuando salió de la cultura, se puso a trabajar limpiando casas. Y fue a una casa, y en una de las casas había un capullo de mariposa, ¿vale? Debajo de una planta. Entonces ese capullo lo acercó le puso una luz encima para que tuviera calor, y cuando empezó a salir el capullo veía que no podía salir la mariposa, y lo que cogió es un cuchillito para abrir el capullo de la oruga y que pudiera salir. Lo abrió para ayudarle con su buen corazón de Nicolás, y nunca en la vida pudo volar esa mariposa, porque no consiguió hacer la fuerza en sus alas para ponerse a volar. O sea, tratando de ayudarle, le condenó a vivir toda la vida sin alas. Ajá. Es lo que decíamos, ¿no? Que al final se convierte en magia negra no por tu intención de hacer daño, sino porque estás manipulando, y al final una manipulación siempre es eso, ¿no? Sea con la intención que sea, estás manipulando. Además, que también te coloca en una posición de superioridad con respecto al otro, como que yo soy quien elige lo que tú vas a vivir. Correcto. Y hemos quedado en el vídeo anterior que nadie estaba por encima de nadie. Nadie estamos por encima. Todos somos iguales, con lo cual tú tienes derecho a elegir lo que tú vas a vivir, y yo tengo derecho a elegir lo que yo voy a vivir, independientemente de que sea más o menos agradable bajo mi punto de vista. Y si tengo que intervenir en cualquier proceso porque no puedo hablar con la persona, a lo mejor mi padre está inconsciente y no puedo preguntarle si lo quiero, y veo que tengo que intervenir, siempre antes de intervenir decreto que sea a favor de su evolución, de la mía propia, de este planeta, y respetando el libre albedrío de todas las cosas. O sea, ayudo cuando veo que no puede responder la persona, pero siempre con esa base.
Sí, o sea, siempre respetando que sea para su bien, para el tuyo y para el de todos. Exacto. Sin la intención de manipular. Exacto. Muy bien. Vale, entonces de este código ya hemos dicho lo que teníamos que decir de momento. Ujú. Y ahora el siguiente código que vendría sería el AINI. Cierra el universo, no vayamos a liarla, que aquí pueden caer chuzos de punta a la que nos descuidemos, según lo que digamos. Sí. El AINI es el código de la reciprocidad. Ajá. Y el AINI nos dice que todo en esta vida ha de ser recíproco. Si yo te ayudo a evolucionar a ti, tú me has de ayudar a evolucionar a mí, para que no se rompa la balanza. Por ejemplo, imagínate que tú ahora me haces una sanación a mí, una terapia a mí, y tú me dices, no, Miguel, no quiero que me des nada a cambio. Lo que tú estás haciendo es generando una deuda de mí hacia ti, en la que yo siempre te voy a ver como mi salvadora. Ajá. Vale, ostras, tú me sanaste, tú eres mi salvadora, tú eres la que tengo que adorar, etcétera, etcétera. Sin embargo, si yo hago algo por ti, o yo tengo un intercambio, sea cual sea, tú ya no eres mi salvadora. Tú has compartido algo y yo he compartido algo. Yo he crecido contigo, tú has crecido conmigo. Independientemente del intercambio que sea, es decir, yo te puedo hacer un bizcocho a cambio de una sanación, o tiene que ser sanación por sanación. No, no tiene nada que ver. De hecho, hay algo de este Munai que es muy bonito, que nos permite dar a nosotros, digo de este Munai, de este Aini, perdón, nos permite dar en nosotros el valor a las cosas. Vale, generalmente aquí el valor a las cosas no se lo dan las personas, se lo da el colectivo. Entonces, si ahora en el colectivo te dice que tú como terapeuta no vas a poder ganar más de 1.000 euros al mes o de 2.000, no vas a poder ganarlos, ¿vale? Porque es lo que te dice el colectivo. Entonces, el Munai te permite decidir ganar 5.000 euros al mes con terapia o ganar solamente 50 euros al mes con terapia. Eso suena bien también, ¿eh? ¿Entiendes? O sea, te permite elegir tú conscientemente el valor que tú quieres darle a las cosas. Y algo que para alguien no valdría nada, serías capaz de pagar una fortuna entera, o al revés, o algo que vale una fortuna entera, para ti no vale nada, porque tú eres quien conscientemente pones el valor que tú quieres a cada cosa, tanto tuya como de fuera. Aquí estaríamos hablando también del valor sentimental de las cosas, ¿no? Todo que lo a que veces una cosa que para otro es insignificante, para ti tiene un gran valor, porque tú le otorgas ese valor a nivel emocional. Exacto. Y lo das con ese cariño o con esa intención. Por ejemplo, podría darte yo a ti un ordenador Macintosh, que es de lo más caro que hay, por simplemente un abrazo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque le pongo el valor al abrazo de lo que vale ese Macintosh. Vale. Porque yo decido conscientemente el valor que le quiero poner a cada cosa. Entonces, a partir de ahí puedo decidir lo que quiero y no quiero ganar. Y toda esa dialéctica, toda esa pelea que siempre hay entre la gente, se acaba. Esa que dice, con todo lo que he hecho por ti, con todo lo que yo te ayudé, con todo lo que yo tal, si tú aplicas ahí, ni eso es imposible, porque tú nunca me ayudas, tú compartes conmigo y yo contigo. Punto. Hay un intercambio justo, entonces no hay deuda. Y nunca me podrás decir que tú hiciste por mí nada, ¿no? No fue un hacer, fue un intercambio, fue una reciprocidad. Entonces lo mismo que me has dado, yo te he dado a ti, y tú accediste, y tú aceptaste que yo te diera eso por eso. Imagínate que tú me das el abrazo y yo te doy el Macintosh, y yo pasado mañana vengo a decirte, no, es que yo te di el ordenador, mira todo lo que te di. No, yo te di el abrazo. Y tú querías el abrazo y a cambio me querías dar tu Macintosh, es problema tuyo. ¿Sabes? No puedo estar en deuda, porque fue algo pactado por los dos. Nuevamente aquí colocan en estado de igualdad a ambas personas. Exacto. Independientemente del que da el Macintosh o del que dé el abrazo. Eso es lo más independiente, porque el valor lo pones tú, no lo pone el colectivo en ti. Lo pones tú, tú decides lo que quieres valorar mucho o lo que quieres valorar poco, decides qué valor quieres que tengan tus terapias, qué valor quieres que tengan todas las cosas, más allá del colectivo. Y esto
te permite siempre vivir en armonía, porque te permite siempre crecer con los de tu especie y con la tierra. Por ejemplo, cuando nosotros le hacemos ofrendas a la tierra, estas ofrendas son un Aini, ¿vale? Que es, yo te pido a ti algo, te pido por ejemplo 3.000 euros y a cambio te doy un dulce. Como yo elijo el valor que darle a cada cosa, ese dulce vale esos 2.000 euros y yo te lo entrego a cambio de lo que tú te he pedido que me des. ¿Por qué? Porque yo no soy un mendigo, yo no te pido, yo te intercambio. Ajá. Al ser yo quien elijo el valor, decido que intercambiarte, ¿vale? Pero yo intercambio. Nosotros nunca pedimos a la tierra o nunca pedimos a la luz, más bien generamos intercambios con ellos. ¿Vale? Y un intercambio O sea, es que eso. estás situando también a la luz o a la tierra, como tú dices, al mismo nivel tuyo. O tú Exacto. te estás situando al mismo nivel de ellos. Exacto, de hecho, si yo hago rituales con la tierra o hago diferentes tipos de peticiones, porque aquí la gente hace diferentes peticiones, y yo decir que nosotros no somos mendigos y solamente pide el mendigo. Para que no ser mendigos tiene que haber un intercambio, porque imagínate que yo hoy vengo a pedirte 50 euros, tú hoy me los das, pero si cada día que vengo a pedirte 50 euros, me vas a decir, vete a trabajar, vete a un albergue, vete a Cáritas, de donde sean, pero déjame en paz ya. Sin embargo, si yo vengo a pedirte 50 euros, pero a cambio te hago un masaje o te hago una terapia o a cambio te regalo, no sé, un cordón de oro o lo que sea, entonces tú vas a decir, pues bien, me gusta, porque no es algo que yo te estoy dando y ya, sino es algo que estamos intercambiando. No genera una dependencia ni deuda, Exacto. como decías tú. Muy bien. Nosotros siempre crecemos a través de la relación que tenemos con las otras personas. Entonces es algo simple. Todo lo que yo haga crecer me ha de hacer crecer a mí, y todo lo que me haga crecer yo también ha de hacerlo crecer a esto. ¿Vale? Entonces es algo justo, siempre creces con lo que te rodea. Esto también, al situar estos elementos, como por ejemplo la tierra, a tu mismo nivel, te permite una interacción más directa con ella. O sea, es un de tú a tú, como si tuvieras otra persona al lado. Exacto. Con la que puedes interactuar, intercambiar, hablar y mantener una conversación como la que tenemos nosotros ahora. Claro, eso ya lo hablábamos en el Kausai, que es interrelacionarte con todo. ¿Vale? Si al Kausai le añades el Aini, tienes que negociar con todo. ¿Vale? El Aini también te habla de la negociación. A veces yo querré cosas y para tenerlas habré de negociar con la tierra o habré de negociar con el mismísimo Dios. Y habré de decirle, oye, mira, si tú quieres que yo te dé esto, tú me vas a tener que ayudar a mí. ¿Vale? Si tú quieres que yo te ayude y que yo haga mis cursos y que haga mis formaciones para que te respeten más a ti, porque en definitiva es ayuda para ti, tú también vas a tener que ayudarme a mí y dignificar un poco más esto que me está pasando. Y si no, corto la ayuda que te estoy dando, porque tú no estás siendo recíproco. Entonces, de alguna manera, negocias con la tierra también, porque tú también la estás ayudando. Y también te hace precisamente eso, que siempre hagas evolucionar tu planeta y que siempre hagas evolucionar todo lo que te rodea, y a su vez evolucionas tú con todo lo que te rodea. Con todo ello. Con todo lo que te rodea. O sea, nosotros como seres humanos, nuestra misión es hacer evolucionar todas las cosas. Desde una emoción frustrante, ¿en qué me puede hacer evolucionar esto a mí?, hasta la tierra, hasta los demás seres humanos, hasta el mueble que tienes detrás de ti. Si ese mueble tú no lo utilizas para nada, ese mueble no está evolucionando. Entonces ya no es una energía, es una carga en tu vida. Si no quieres que las cosas se conviertan en carga, hazlas evolucionar siempre. Que cuando algo cambia ya no es un lastre. Exacto. Sino que te potencia de algún modo. Para que evolucione le has de dar un uso y una función en todo lo que hay. ¿Qué me puede servir esto? ¿Qué utilidad le puedo dar a lo otro? Entonces, desde un intercambio a la vez también, exacto, exacto. Entonces eso es el código Aini, aunque el código Aini que podíamos hacer en sí
varios programas solo sobre él, porque del código AINI, solo de este código, se hicieron las 9 escalas evolutivas de la conciencia Quero. O sea, la conciencia Quero, o todo lo que es el sistema de evolución de planos de conciencia, de Pacha a Runa, de Runa a Yamper, de Yamper a Pampamisayo, de Pampamisayo a Alto Misayo, de Alto Misayo a Jurajacuya, de Jurajacuya a Marca Inca, de Marca Inca a Inca y de Inca a Taita Indi. Estos 9 niveles evolutivos, todo fue diseñado a través del sistema AINI. O sea, el sistema AINI tiene bastantes más aplicaciones, pero en la esencia es la reciprocidad con todas las cosas. Y también te habla mucho de la siembra y de la cosecha. Cuéntanos esto. Bueno, tienes que ir un poco alineado a la tierra. ¿Vale? En la tierra, por ejemplo, tú siembras un maíz, una semillita de maíz, y a ti te sale una mazorca entera con una semillita. Varias. Tú siembras un tomate y te sale un campo entero. ¿Vale? Es decir, de uno que siembres, mínimo te salen 10. En la sociedad lo hacen completamente al revés. Siembro 10 cosas para solo recoger una y medio podrida. Me paso todo el día trabajando, ¿vale? Sembrando muchísimo para solo recoger recibir una migaja. Exacto. Entonces, si tú quieres trabajar alineada a la naturaleza, tiene que ser todo lo contrario. Tienes que sembrar una migaja para que te salga un bosque entero. Y eso te lo permite el AINI también. Dándole el valor que tú consideras oportuno a eso que estás sembrando. Exacto. Y practicando un poco también el Ayin Kausai, que es el bien vivir, ¿vale? O sea, el bien vivir es ir de a poquito viviendo bien, ¿vale? Vivir bien significa que a ti te gusta beber el buen vino de Rioja porque es lo que te gusta, cómpratelo, que no te duela gastarlo. Que ese mueble estás harta de él y quieres uno nuevo, tráetelo a tu casa, ¿vale? Aunque tengas pocas posibilidades, tráetelo para aumentar tu calidad de vida. Que a ti te gusta o te sienta bien meditar 5 minutos al día, medita 5 minutos al día, aunque no tengas tiempo para hacerlo. O sea, ves añadiéndole buen vivir a tu vida. Vete valorando también un poco a la vez, ¿no? Es que no puede haber un buen vivir sin una valoración. Si tú no te valoras, te da igual cómo vivas. Va todo de la mano al final, va todo encadenado. Claro. Y el siguiente código es el Kausai Pacha. Kausai es existencia, como ya sabemos, y Pacha, de Pachamama, ¿Sí? es espacio y tiempo. Existo en mi espacio y en mi tiempo. El otro día hicimos un vídeo del tiempo y empezamos a hablar de movernos en el tiempo, que quien quiera lo puede ver, es la existencia y el manejo del tiempo. Y en ese vídeo básicamente hablamos de este código. Este código te permite moverte en el tiempo. O sea, para nosotros, para los iniciados, tú has de tener, si quieres ser libre, exactamente el pasado que quieres tener, el presente que quieres tener y el futuro que quieres tener. Si tú no tienes el pasado que quieres tener, tú no eres libre. Vas arrastrando un pasado que pesa mucho. Si tú no tienes el presente que quieres tener, tú no eres libre. Vives una vida que no has elegido. Y si no tienes el futuro que quieres tener, tampoco eres libre. Empiezas a ser libre o a rozar la libertad cuando tienes esos 3 aspectos exactamente como tú quieres. Integrados en ti a tu modo, no al que esperan los demás. Exacto. Entonces, el Kausai Pacha te permite modificar o moverte dentro de las estructuras del tiempo que hay en ti. Te permite entender cómo funciona el tiempo, cómo funciona el pasado, qué es el pasado, el presente y el futuro, cómo cambiar estas cosas, tanto el pasado como el presente como el futuro, y te permite elegir también por qué tipo de tiempo te quieres, qué tiempo o qué verdad quieres elegir. Quiero elegir tiempo lineal, quiero elegir tiempo circular, quiero elegir tiempo de onda, quiero elegir tiempo cuántico. ¿Qué versión del tiempo te colocas? Exacto, me Muy permite bien. elegir a mí, y también desde que entras a Kausai Pacha, tú, y desde que llegas a este código,
nunca en la vida volverás a encarnar sin saber dónde vas o sin recordar en la otra vida la anterior. O sea, ahora mismo quienes manejamos causa y pacha desde esta vida, estamos creando nuestra vida siguiente y también nuestra vida anterior para resolver las cosas que no se resolvieron. Entonces, o sea, que ya estás perpetuando desde aquí la conciencia de la siguiente existencia y de la anterior. Y de la anterior. O por ejemplo, puedes decidir sanar 9 secuencias anteriores de tiempo a la vez o 9 secuencias de futuro a la vez. También podrías decidir conscientemente quedarte hibernando en un átomo en la otra punta del universo los siguientes 25.000 años hasta que cambie esta era. O podrías elegir nacer 5.000 años antes. Cuando tienes causa y pacha puedes ir hacia atrás también, porque la estructura del tiempo que tenemos se atraviesa, se trasciende. Puedes decidir nacer antes, nacer después, puedes decidir no nacer más. Eso suena interesante. Claro. A esta es a la que más cuesta llegar. De hecho, entenderla es fácil. Todo el mundo a nivel mental sabe que el tiempo es un espacio por el que realmente te puedes mover, pero muy poca gente sabe usar esto a nivel práctico, a nivel aplicación. O muy poca gente sabe sostener estos estados, o sea, en sí, de todos los códigos, por eso es el más elevado y es el último, porque es al que más difícil. Todo esto son unos pasos también. Empiezas reconociendo tu existencia, eliges desde dónde proyectarte, segundo código, le añades amor a ese estado, generas sincronicidades y creas resultados con tu universo, siguiente código, simbolizas lo aprendido, siguiente código, manteniendo siempre una reciprocidad con lo externo, siguiente código, y entendiendo y colocando en el tiempo lo que tú quieres. Entonces, estos 7 códigos en su aplicación son extremadamente simples. Yo conozco mucho hermetismo de diferentes fuentes y todo hermetismo se ha quedado en conceptos mentales, en conceptos metafísicos, y estos códigos andinos, de los cuales no hay nada de información, a lo mejor es el primero o el segundo vídeo que hay en todo internet donde aparecen estos códigos. Estos códigos son todos prácticos, son todos, como hemos ido hablando, de cosas concretas que yo tengo que hacer. No que yo tengo que saber o que yo tengo que hacer. Aquí me comentaste un par de conceptos que querías explicar y yo los anoté para que se me olvidaran. Bueno. Una es qué es la enfermedad desde el causa y pacha. Vale. Bueno, la enfermedad... Mira, primero hay que entender que la palabra o las palabras que decimos lo que son del mundo sutil. Y el mundo sutil es el que trabaja en el tiempo. Entonces, desde el momento en el que yo digo algo con mis palabras, acabo de crear una línea temporal. Una línea temporal, para lo que no lo sepa, es una realidad posible. No definitiva, pero sí posible. Si yo digo la semana que viene iré a Madrid, eso se ha quedado en mi inconsciente como realidad posible. Un potencial. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, cuando yo digo la semana que viene voy a ir a Madrid, se crea toda la estructura energética necesaria para que yo llegue ahí. Ahora, yo para llegar ahí lo he de acompañar con movimiento, he de dirigirme a Madrid. Si yo, por lo que sea, no llego a Madrid, imagínate que tú eres Madrid, pero yo llego aquí, donde estoy, ¿Sí? El espacio que queda de mí aquí es lo que de aquí 2 años será mi enfermedad. Porque yo tenía esta energía preparada para llegar a este lugar, para llegar a este sitio, pero al no haberlo usado, se convierte en polaridad negativa, en un bloqueo que se llama. Sí. ¿Vale? Entonces, este bloqueo es lo que a mí me hace enfermar. Si yo tengo un deseo hoy de hacer algo mañana, tengo la estructura energética necesaria para llegar a eso que yo deseo. Y si no llego, eso se convierte en un bloqueo que mañana será mi enfermedad.
Entonces, sí, es como que se estanca la energía. se estanca. Y lo que dicen, que el agua estancada se pudre, un poquito sería lo mismo. Es lo mismo. Se estanca la energía y genera una enfermedad. Es lo mismo, claro. O sea, esa energía que a ti te servía como polaridad positiva para crear tu realidad, al no haberlo usado se convierte en polaridad negativa como bloqueo. Y eso hará que te pongas enferma o que habrán cosas que tú quieras hacer y no te salgan, no las consigas porque tengas ese bloqueo en esa parte. Y por eso todos los que realmente han sabido de iniciación, una de las cosas que primero te han enseñado es a cumplir tu palabra. Cumplir tu palabra, cumple lo que dices, porque al cumplir lo que digo, yo no voy a enfermar porque estoy dirigiendo, o sea, estoy materializando las líneas temporales que creo. Perdón. Cada línea temporal es como una fuga en mi aura, ¿vale? Desde el momento en el que yo digo algo, mi energía se fuga hacia ese lugar, ¿vale? O sea, tú imagínate cuántas fugas tiene el campo áurico de la gente de líneas temporales que no han llegado a ningún sitio. ¿Hay una forma de cerrar esas líneas temporales que hemos abierto? Cumpliendo los deseos y cumpliendo las cosas que hemos dicho. ¿Y si no nos es posible físicamente por algún motivo? Como la mente no diferencia de lo imaginario a lo real, lo único que puedes hacer es representarlo como una obra de teatro o imaginar con tu imaginación, con tu visualización, que ya lo has conseguido. Con obra de teatro mejor, porque hay carne, hay materia, ¿vale? Y de la materia la mente se fía mucho. Entonces, si yo, por ejemplo, dije que iba a hacer algo que no hice, dije que le iba a dar a mi madre 300 euros que no pude darlos, cojo e imprimo 300 euros de juguete y hago como que se los entrego. O hago como que tú eres mi madre y te los entrego a ti. Como costelando, como en teatro, ¿no? Como si fuera una constelación. Entonces, cuando yo hago eso, para mi parte mental, para mi parte psíquica, ya está. Lo psíquico no diferencia lo real de lo que no. Esta técnica se utiliza mucho en terapia. Los actos de psicomagia también. Sí. Para sanar el transgeneracional también se utilizan actos de este tipo. Es representar que el conflicto lo has trascendido. Y automáticamente se trasciende en lo real. Él se trasciende en lo real. Por ejemplo, que no tuviste ese triciclo que querías con los 3 años, haces una obra de teatro, si ves que te ha dejado marcado y tu padre te lo da, entonces ya lo tengo, chao. O acepto que al no tenerlo, conseguí otra cosa, una de dos. O consigo mi deseo o lo suelto, porque entiendo que eso me llevó a otro estado. Pero si yo he querido tener el triciclo, yo he de tener el triciclo, he de crear ese pasado, ¿vale? Por eso te digo que como iniciado de tener el pasado exactamente que quiero. Porque el pasado va a ser lo que cree mi futuro. ¿Y cómo voy a crear un buen futuro si el pasado está lleno de frustraciones y de deseos no cumplidos y de conflictos? He de procurar que todos esos conflictos que yo creo que están trascendidos, no creer que están trascendidos, sino trascenderlos yo conscientemente, haciendo esto que estamos diciendo. O sea, es hacer una toma de conciencia al final, pero bajo el aspecto de una representación. Sí, es una de las maneras. Otra de las maneras sería volviendo a esa historia de manera imaginaria y cambiando la escena de la historia. Otra sería, si no tengo a personas, podría hablar con este cojín como si fuera mi padre o como si fuera mi novia o como si fuera mi amigo con el que tuve el conflicto y darle las gracias por todo lo que aprendí de él, darle un abrazo diciéndole que le perdono y para mi inconsciente eso será real. Esto es pura terapia aplicada, o sea, realmente en Gestalt se utilizan técnicas como la que tú estás mencionando, en PNL también tenemos las líneas de tiempo que hacemos eso, reprogramar una línea de tiempo y cambiar ese punto de donde ha habido esa frustración, ese bloqueo y darle la vuelta a nivel subconsciente, a nivel inconsciente, bajo una representación. Exacto, exacto. Básicamente va por ahí.
porque el inconsciente es muy teatralero, le gusta mucho el teatro, entonces sí que he de decir, si yo ahora tengo un conflicto contigo, por ejemplo, gracias Yolanda por todo lo que me has aprendido, te perdono y te libero de toda carga y dejo por concluido todo conflicto que hay entre tú y yo y luego nos damos un abrazo como que ha quedado ese conflicto y toda esa teatralización que para nosotros podemos decir, menudo rollo, ¿no? Y puede que lo sea, pero para el inconsciente no lo es. Para el inconsciente es algo muy serio, porque el inconsciente vive así. Porque aunque no nos lo creamos, cada cosa que hacemos en la vida es una representación de un programa que ha sido impuesto en nosotros. Cierto. Entonces todo es una representación, vivimos en una película, en una obra de teatro, donde nosotros somos los actores, el escenario y el director de la obra. Esto en todo es un teatro. Y dentro de ese teatro me has hablado también la posibilidad de cambiar nuestro pasado cambiando nuestro nombre. Por ejemplo, una de las cosas que se hacía, este es un ejercicio que se llama metanoia. Metanoia significa nueva meta, pero para yo tener una nueva meta, meta es mente también, o para tener una nueva mente y una nueva meta he de tener un nuevo pasado. Cuando yo, como las metas nunca las pondré yo, las ponen los programas del pasado, solo logro tener una nueva meta en mi vida cuando tengo un nuevo pasado en mi vida. Entonces hay veces que la mejor manera de romper con tu pasado, con toda la identidad, o sea, acordémonos de que la identidad nuestra está en nuestro nombre. Cuando yo te llamo Yolanda es cuando tú te giras en la calle, ¿vale? Porque es la identidad con la que tú te identificas. Sí. Cuando lo que hay dentro de ti, que no te... nada de lo que hay, que de aquello con lo que te identificas te gusta porque has hecho algo muy malo en la vida o porque has hecho algo de lo que no te sientes orgullosa y tal, entonces rompes conscientemente con tu nombre y con todo lo que ha habido en él y decides llamarte de otra manera, como ritual, y entonces dices, dejo atrás todo pasado, incluido mi propia identidad, y a partir de hoy tengo una identidad nueva, tengo un pasado nuevo. Esto es un ritual que aplican también los judíos dentro de la Cábala, cuando hay una persona que tiene una vida muy desgraciada, o bien por enfermedades o por vicisitudes de estas, no sé, que entre en las drogas y que tenga una adicción extrema que lleva un poco de cabeza a toda la familia, o lo que decíamos, una enfermedad tras otra, o que le pasan muchas desgracias simplemente. Cuando tiene un mal pasado, cuando tiene un mal... Exactamente, lo que llaman un mal karma también. Una de las cosas que hacen, como podemos decir como un remedio de urgencia y como último extremo, ¿no?, es cambiarles el nombre. Lo rebautizan de nuevo buscando un nombre que numerológicamente cuadre con aquel destino hacia donde lo desean orientar, es decir, que le dé los potenciales que hasta el momento le han faltado, y borran su nombre de todo documento donde esté escrito, incluido el nombre anterior, y lo inscriben con su nuevo nombre. Eso es algo que también hacemos nosotros. Tanto como de los documentos, como no los llevamos nosotros, no se puede, pero es algo que también hacemos. En realidad nunca me ha hecho falta hacerlo a mí, ni nunca me ha hecho falta hacerlo con ninguna otra persona tampoco, porque nunca he tenido un pasado tan extremadamente conflictivo como para eso. Pero sí que es una opción que tenemos. Pues yo conozco una persona a la que un ser muy cercano tenía un conflicto de este tipo y lo trabajaron así y cambió por completo la vida de la persona drásticamente. Drásticamente. Una chica joven y cambió su vida, pero de la noche al día, o sea, porque como el renacer. Es que es renacer, o sea, acabas de romper con todas las identificaciones que tengas de golpe. Claro, porque es que ya no eres ese ser, eres otro ser diferente. Exacto. Dejas de ser Yolanda o Miguel en este caso para ser fulanito de tal. Exacto. Y entonces fulanito de tal no tiene la vida que ha tenido Yolanda o que ha tenido Miguel. Exacto. Sí, sí. Es curioso, pero es interesante. ¿El pasado cambia realmente? El pasado cambia realmente. Lo que es la imagen del pasado
lo que es la propia experiencia, en nuestro nivel de conciencia no. En nuestro nivel de conciencia cambia a nivel imaginario. Por ejemplo, si yo ahora lo pasé muy mal por algo que tú me hiciste, cuando yo hago el cambio a nivel ritual, aunque me sigo acordando de eso que me pasó contigo, ya no me mueve, ya no No me te hace molesta. daño. Estoy libre de esto, digo, wow, gracias a esto soy quien soy. No estoy forzando, no estoy reprimiendo el dolor que tengo hacia ti, sino que realmente me siento bien de lo que yo viví contigo. ¿Y esto mismo no se puede aplicar a un evento concreto, a una situación concreta? Es que se hace... No a todo el pasado, sino a una parte, a un... Es que se tiene que hacer a situaciones concretas. Hay cosas del pasado que están bien. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, he tenido un problema con mi madre de pequeño, que ese problema sé que no he resuelto, ¿por qué tengo que cambiar toda mi infancia? He de ir a esa escena en concreto, he de volver a vivir esa escena a nivel teatralización, a nivel ritual, y decidir cambiarlo. Es un ejercicio que hicimos, por ejemplo, este domingo. Este domingo estuvimos en el curso de ahí de Tarrocha, que era el de sanación, y por la tarde estuvimos haciendo toda la parte de cambio del pasado y de precisamente conseguir los deseos que no conseguimos en el pasado y todo lo que estamos hablando. La gente, me acuerdo de que se pensaba que lo que le pasó en el pasado ya lo tenía trascendido, si pasaron muchos años y tal. Y cuando empezamos a constelarlo, no veas lo que lloró la gente, no veas por lo que pasó la gente. Sí. Y yo digo, tan trascendido que lo tenías y mira cómo te mueve. Tú lo das por presupuesto que está trascendido. Y las cosas no se dan por presupuesto, las cosas se trascienden. Ahora estamos trascendiéndolo conscientemente, no dando por presupuesto que está trascendido. Yo puedo contar acerca de eso una experiencia personal de mi vida, que es pues todo lo que yo pasé desde niña con mis problemas de columna y los tratamientos que me aplicaron para ello, que eran bastante, vamos a decir, molestos, por decirlo suavemente. Y parece que como que, claro, pasan los años y tú ya tienes 40 años más que entonces, ¿no? Pues como que aquello ya quedó atrás y que ya no te afecta y que tú lo llevas divinamente y eso está estupendo, está olvidado y está, vamos, trascendidísimo. Pues no, no. Después te das cuenta de que sigues llevando, en mi caso, el corsé que me colocaron, de que sigues teniendo el otro artilugio que me ponían para dormir por las noches, que también era una tortura, y dices, pero ¿cómo es posible si yo esto ya lo tenía trascendido? No, no, realmente hasta que no eres consciente de ello y, como él dice, haces un trabajo para pasar cierto momento, cierta situación conscientemente, realmente no se queda atrás. O sea, eso no me ha pasado a mí ahora, pero es algo que he vivido hace X tiempo atrás, que tomé conciencia de eso que estás diciendo ahora mismo, ¿no? De que lo que parece que ha quedado atrás porque han pasado los años y ya parece que no te mueve, pero realmente no, realmente sigue ahí al fondo del cajón. O sea, lo que hacemos no es trascenderlo, sino meterlo en el cajón, que se va quedando al fondo y no lo vemos porque está al fondo del cajón, pero sigue en el cajón, sigue claro, dentro. De hecho es algo que, bueno, mucha gente parece que haya perseguido mucho crear el futuro, pero quien realmente ha sabido, lo que ha buscado o lo que ha hecho siempre es crear su pasado. Porque básicamente cambiar el futuro es mucho más fácil, o crear tu futuro, porque digamos que es el sitio al que vas. ¿Vale? Pero el pasado ya tiene tanto peso que ya ni te planteas el hecho de poder cambiarlo, porque es de donde vienes y nunca puedes volver atrás. La iniciación te dice, no, tú puedes volver atrás. De momento quizás en lo real no, pero con que lo hagas en lo imaginario, para tu psiquismo va a repercutir como que lo hagas en real. Y llegará un momento en el que hayas trascendido tu nivel de conciencia y ese cambio del pasado pueda ser en el real y puedas cambiar literalmente la experiencia, el recuerdo y todo. Todo lo que empiezas haciendo en imaginario, algún día podrás hacerlo en real. Se densifica. Se va materializando. Muy bien. No sé si te queda algún punto más que aclarar acerca del causa y pacha. No, el causa y pacha básicamente es la existencia en el espacio y en el tiempo y te permite moverte en espacio y tiempo. Te permite también a otros niveles crear varias líneas temporales,
Por ejemplo, quien ha creado profecías, que son líneas temporales, es porque ha entendido el causa y pacha, ¿vale? Y te permite también, en niveles más avanzados, vivir previamente cada una de las líneas temporales para elegir cuál es la mejor que quieres crear, y te permite jugar con el tiempo. Y orientarte hacia la que tú consideres que o que te apetece más o que es mejor para ti. Exacto. Muy bien, o sea que nos podemos programar como el GPS. Vamos a tal dirección y en tal número y en tal población. Exacto. Y allí nos dirige. Exacto. Fantástico. Y bueno, y hablando así un poco de los códigos en general, estos códigos me ha gustado compartirlos o quería compartirlos en la entrevista de hoy porque son extremadamente prácticos. Son códigos herméticos, hay mucho hermetismo por ahí y básicamente te dice lo mismo que el resto del hermetismo te dice, pero esto te lo dice en aplicación directa con tu vida. ¿Vale? No tanto comprender el universo, sino cómo hago yo, desde mí, para alinearme con el universo. Y también son códigos que no hay información en ningún sitio porque la cultura quero es tradición oral, o las culturas andinas, y también son códigos que van por orden. Para yo practicar el Munay, que es el amor, ¿vale? Deseo y poder, primero he de reconocer mi existencia y elegir desde qué verdad decido amar, ¿vale? Porque si no hago ninguna de esas cosas, seré yo esclavo de mi propio amor. Entonces es como va paso por paso y cada código es como un paso. Entonces tienes como un referente. Estos códigos son referentes para tu vida. Yo, por ejemplo, cada vez que yo tengo varios referentes, unos son los códigos, otros son los planos simbólico, energético e imaginario, otras son la alineación de afectos entre diferentes cosas, ¿no? Y cada vez que algo no me sale como quiero, lo primero que me pregunto es ¿cuál de los códigos es el que no estoy aplicando? ¿Vale? Si yo realmente los aplico, la vida me tiene que ir bien. Aunque no sepa hacer magia, simplemente aplicándolo. La filosofía. Exacto. ¿Por qué? Porque estoy en todo momento sincronizado con todas las cosas. Y como que ya te llevan. Exacto. Muy bien. Pues, ¿quieres comentar alguna cosita para terminar? No, nada, que muchas gracias a todos por escuchar estos videos. Y aunque no sé si dará tiempo, porque no sé cuándo está esto en la red, pero recordar que tanto este día 13, 14 y 15 en Madrid hago un curso que se llama Camino hacia mí mismo, donde aprendemos a usar estos códigos de manera práctica. Otro curso que también hago en Madrid, que es el mismo pero en otro sitio, es el 21 y 22 de marzo. Y con Juan Antonio Reis, Escuela Mito, 17, 18 y 19 de abril hacemos un retiro en Toledo también muy bonito. ¿Hay alguna página donde tengas puestos los calendarios de actividades? En la página mía del Facebook. La web aún está la web en mantenimiento. Pues di tu Facebook, si te parece, de contacto para que en el audio también se escuche, porque hay veces que la gente lo escucha en audio en vez de verlo. Y si lo ponemos solo en el subtítulo no lo pueden oír. En el Facebook es buscar Escuela Cristal. Aparecerán varios, uno que es un chamán con un pájaro, pues ese es el mío. Y también pueden escribirme al correo escuelacristal13@gmail.com, 13 con números. Escuela Cristal con C. Escuela Cristal con C. No con K de kilo, sino no con C. K. Muy bien. Pues a todos vosotros, deciros como siempre que en los datos del vídeo, en el texto que hay adjunto, tanto en el YouTube como en la web debajo del vídeo y en el YouTube, clicando la pestaña Ver más, allí sale un desplegable en el que tenéis toda la información de nuestros ponentes, en este caso de Miquel Valls. Y deciros nuevamente que gracias por estar ahí, gracias a ti por acompañarnos y que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a ti y gracias a todos vosotros. Un abrazo grande. Hasta pronto. Hasta pronto.